El hombre contactaba mujeres a través de la plataforma virtual y luego las citaba en su casa, pero escondía una faceta perturbadora. Su perfil del Twitter era bastante curioso, ya que en la descripción colocaba: "Quiero ayudar a las personas que realmente sufren". Además, este iba acompañado con una imagen de una caricatura de manga de un hombre con cicatrices en el cuello y en las muñecas. Sin embargo, detrás de esta cuenta se escondía Takashiro Shiraishi, un asesino que buscaba personas con depresión para matarlas. Esta es la historia de uno de los criminales más sanguinarios de Japón, y cómo la búsqueda realizada por un hombre preocupado por su hermana llevó a su captura y el descubrimiento de una macabra fosa común en una casa del centro del país asiático. Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en la localidad japonesa de Sama, al suroeste de Tokio. Sus vecinos lo tenían en mente como un joven tranquilo y sociable. Tenía una personalidad discreta. Se podía decir que era bajo perfil. Takashiro Shiraishi vivía en un apartamento en Sama, una ciudad en el centro de la prefectura de Kanagawa. Antes de mudarse a Sama, Shiraishi había trabajado como explorador que atrae a mujeres a burdeles para trabajar en la industria del sexo en Kabukicho, el barrio rojo más grande de Tokio. En ese momento, la gente había comenzado a advertir a los lugareños sobre él, describiéndolo como un explorador espeluznante. Shiraishi luego se mudó de Tokio a un apartamento en Sama en agosto de 2017. No obstante, nadie se imaginaba que tras eso se escondía un futuro asesino en serie. Después de graduarse en la escuela secundaria en 2009, el joven comenzó a trabajar en un supermercado y en los salones de pachinko, un juego parecido al pinball. A veces se desempeñaba como cazatalento de mujeres para clubs de adultos y sex shops. Sin embargo, todo era una mentira y terminaban engañadas para ejercer la prostitución. Por esta razón fue arrestado y posteriormente puesto en libertad. A principios del 2016, Takashiro regresó a vivir a la casa de su familia, hasta que se mudó a un departamento de 40 metros cuadrados. Durante ese tiempo, empezó a usar las redes sociales y a buscar a jóvenes que tenían tendencias suicidas. Para eso, abrió varias cuentas de Twitter con el nombre de Hangi Pro y empezó a contactar a sus víctimas. Según se informa, acechaba en Twitter y contactaba a personas suicidas pidiéndoles que fueran a su casa para poder verlos suicidarse. Se ofreció a ayudarlos o verlos suicidarse. Un amigo suyo indicó que se había entregado a juego de asfixia con amigos de la escuela, y los signos de sus víctimas posteriores indicaban que habían sido estrangulados hasta la muerte. En sus publicaciones en la red social prometía hacer realidad las ideas depresivas de las personas. Incluso les prometía morir con ellas. Quiero ayudar a las personas que realmente sufren. Envíame un mensaje privado en cualquier momento. Si no puedes ayudarte a vos mismo, yo te puedo ayudar. Fueron algunas de sus publicaciones en Twitter. Su primera víctima fue Mizuki Miura, de 21 años. En un principio, le aconsejó que viviera con él en su apartamento. La chica aceptó, pero Shiraishi pensó que la abandonaría y tomó la decisión de matarla y quedarse con el dinero que le iba a dar del alquiler. Lo primero que hizo fue estrangularla hasta que se desmayara. Luego abusó de ella y finalmente la mató. Luego de este primer asesinato consiguió 8 víctimas de la misma forma, con edades comprendidas entre 15 y 25 años. También mató al novio de una de las chicas, el cual fue a su departamento porque no había vuelto a ver a su pareja. En septiembre del año 2017, Aiko Tamura, de 23 años, se puso en contacto con Shiraishi, quien fue asesinada días después. El hermano de Aiko interpuso una denuncia por desaparición en la policía y, desesperado por encontrar a su hermana, empezó a buscar pistas en sus redes sociales. De esta forma fue que se dio cuenta con quién hablaba su hermana. Con este hallazgo fue donde las autoridades y juntos planearon una operación de vigilancia.
se les ocurrió la idea de colocarle un señuelo y una joven accedió a citarse en un lugar público con el sospechoso. Cuando llegó el día, Takahiro llegó al lugar a la hora acordada, pero al ver que la joven no llegaba decidió regresar a su casa. Varios policías lo siguieron hasta su domicilio y ahí le pidieron explicaciones sobre el paradero de Aiko. Al ser encontrado infraganti, su respuesta fue señalar en el congelador que tenía en su casa. Entonces la policía llegó al apartamento y preguntó dónde estaba la mujer desaparecida. Shireashi indicó que estaba en el congelador. La policía encontró 9 cadáveres en la casa, todos desmembrados. Las autoridades incluso declararon el hallazgo de unos 240 huesos, aunque aparentemente también se había deshecho de algunas partes. En 3 neveras portátiles y 5 grandes cajas de almacenamiento, la policía encontró cabezas, piernas y brazos de sus víctimas. Los vecinos corroboraron los hechos al confirmar que de la casa salían malos olores a carne podrida. Shireashi había desechado elementos de las personas en su contenedor, que se había llevado a la basura reciclada. Las nuevas víctimas eran 8 mujeres y un hombre, todos ellos entre 15 y 26 años. Una vez atrapado, confesó que lo había hecho para agredir sexualmente a las mujeres y robarles dinero. Además, reveló que no había tirado sus cuerpos por miedo a ser atrapado. La única víctima hombre fue la pareja de una de las mujeres que había asesinado previamente, quien se puso en contacto con él después de la desaparición de su novia. Tras el descubrimiento en 2017, las autoridades declararon que con la primera víctima tardó 3 días en descuartizar el cadáver, pero a partir de la segunda persona no tardaba más de un día. El baño habría sido la habitación en donde se llevaron a cabo estas despiadadas acciones, según la prensa local, la cual también dio a conocer que en el cuarto de Shirashi se encontró una sierra. La investigación policial confirmó que la mujer desaparecida caminaba con Shirashi el 23 de octubre. Según los medios japoneses, su motivación era ocultar las pruebas de sus robos y agresiones sexuales. Además, no tenía ninguna intención en quitarse la vida y que eso solo lo usaba para atraer a sus víctimas. Shirashi confesó haber matado y desmembrado a las 9 personas antes de cometer los asesinatos. Shirashi le había dicho a su padre que su vida no tenía sentido. El juicio contra Takahiro Shirashi inició a finales de septiembre de 2020. Ahí aceptó su culpa y relató cómo habían sido estos asesinatos. Shirashi afirmó que su motivo era el sexo. Quería utilizar los estados vulnerables de sus víctimas para manipularlas y agredirlas sexualmente, cumpliendo sus fantasías y sin tener que preocuparse de que se negaran sus insinuaciones. Durante el juicio, los abogados del acusado pidieron que se le diera cadena perpetua. El argumento para esta sentencia era que las víctimas habían expresado sus tendencias suicidas en redes sociales y habían dado su consentimiento para ser asesinadas. No obstante, ese alegato, objetado incluso por Shirashi, fue rechazado por el tribunal. Ninguna de las 9 víctimas pidió ser asesinada, ni siquiera de manera tácita, comentó el juez, según el canal de televisión pública NHK. El magistrado igualmente describió a los hechos como extremadamente graves y mencionó que la dignidad de las víctimas habría sido pisoteada. El propio Shirashi acotó: había marcas en la parte posterior de la cabeza de las víctimas. Significa que no hubo consentimiento y lo hice para que no se resistieran, declaró en una entrevista por el periódico Minyashi Shimbun. En Japón, la pena de muerte se realiza en la horca y las fechas no se hacen públicas hasta que se lleva a cabo. La última ejecución tuvo lugar hace un año y fue la de un hombre de nacionalidad china responsable del asesinato de 4 personas de una familia en 2003. El 1 de octubre de 2020, Shirashi se declaró culpable de 9 asesinatos y el 15 de diciembre de 2020 fue condenado a muerte. Ha indicado que no apelará a su sentencia. Su ejecución se llevará a cabo mediante la horca. Sin embargo, aún no se ha estipulado su fecha.
La sentencia de muerte de Shirashi finalizó en enero de 2001 y actualmente está esperando su ejecución. Por su parte, las familias de las víctimas asesinadas jamás podrán perdonarle la atrocidad de sus crímenes. Cuando vea a una mujer de la edad de mi hija, la confundo con ella. Este dolor nunca desaparecerá, aseguraba el padre de una de las jóvenes. El caso de Takahiro causó gran conmoción en la sociedad japonesa hasta el punto de abrirse un amplio debate sobre las redes sociales, sus contenidos y la incitación de estas al suicidio o a las autolesiones. La inquietud de gran parte de la población fue recogida por el gobierno, quien introdujo nuevas regulaciones en redes sociales como Twitter y modificó las reglas de uso para restringir el acceso a contenido perjudicial para los usuarios. Incluso el pasado año el Ejecutivo puso en marcha el llamado Ministerio de la Soledad tras las impactantes cifras de suicidios recogidas en 2020. Casi 21.000 personas se quitaron la vida, principalmente mujeres, niños y adolescentes. Una vez más, tanto los datos como el caso que nos ocupan revela la cantidad de personas vulnerables que buscan ayuda escribiendo sobre pensamientos suicidas y la necesidad de que alguien los escuche y les brinde apoyo urgente. Los asesinatos también indujeron cambios en Twitter. La red social enmendó sus reglas indicando que los usuarios no deben promover o alentar el suicidio o las autolesiones. Japón cuenta con una de las tasas de suicidios más altos entre los países industrializados. En la última década, el número de suicidios ha disminuido significativamente, pero este año se han registrado un repunte, sobre todo entre las mujeres, algo que los expertos relacionan con la pandemia de coronavirus. En declaraciones, el Washington Post, Jiro Ito, directora de ONG, que trabaja para prevenir los suicidios, declaró que este caso revela la gran cantidad de personas vulnerables que buscan ayuda tuiteando sobre pensamientos suicidas y que la sociedad necesita brindarles más apoyo. Lo fundamental que refleja este caso es que hay personas que no pueden decir «por favor ayúdenme» en persona en el mundo real. Eso es porque se sienten muy solos o con demasiado dolor para hacerlo. Eso los ha llevado a escribir en la red, aseguró. La pena capital es legal en Japón en caso de homicidio o traición. Entre 1946 y 1993, los tribunales japoneses condenaron a muerte a 766 personas, de los cuales fueron ejecutados 608. La pena de muerte se establece normalmente en los casos de asesinatos múltiples con factores agravantes. La pena de muerte en Japón es legal en caso de homicidio o traición. Se establece normalmente en los casos de asesinatos múltiples con factores agravantes. Además, se ejerce de una forma sádica. Los reclusos están privados de todo contacto con el mundo exterior y están en celdas del tamaño de un aseo y forzados a esperar su ejecución, un promedio de 7 años, aunque la orden puede darse en cualquier momento. Muchos reclusos enloquecen por el estrés y la ansiedad que produce no saber cuándo acabarán con su vida. Las ejecuciones son secretas y cuando la orden llega a los condenados no pueden decir adiós a sus familias antes de enfrentarse a la horca. En Japón los tribunales siguen una serie de pautas para determinar la pena, el grado de responsabilidad penal y un criterio de 9 puntos. Esta directriz ha sido seguida en los casos de pena capital en Japón: grado de crueldad, motivación, cómo se cometió el crimen, especialmente la forma en que la víctima fue asesinada, resultado del crimen, especialmente el número de víctimas, el sentir de los familiares de las víctimas, impacto del crimen en la sociedad japonesa, edad del acusado. En Japón, la mayoría de edad es 20 años. Antecedentes penales del acusado, grado de remordimiento mostrado por el imputado. El número de víctimas asesinadas es el criterio más importante por la imposición de la pena de muerte. Una sentencia de muerte dictada por un solo asesinato, incluidas las condenas anteriores, se considera extraordinaria. En 2012,
un instituto de investigación afiliado a la Corte Suprema emitió un informe sobre la aplicación de la pena de muerte en 1980 a 2009. El estudio encontró que, si bien los fiscales rara vez exigen la pena capital en caso de asesinato único, se dictó en el 32% de esos casos. Por otro lado, los fiscales buscan la pena de muerte de forma casi sistemática en los casos de homicidios múltiples y se dicta en el 59% de los casos de doble homicidio y en el 79% de los casos en los que 3 o más víctimas han sido asesinadas. El estudio también encontró que la pena de muerte se dictaminó en todos los casos de asesinos condenados que volvieron a matar después de ser puestos en libertad condicional de cadena perpetua, y en todos los casos de robo y asesinato con 3 o más personas asesinadas. Además, en 5 de los 10 casos de secuestros por rescate en los que una persona resultó muerta, los acusados fueron condenados a muerte. Según el artículo 475 del Código de Procedimiento Penal japonés, la pena de muerte debe ser ejecutada dentro de los 6 meses posteriores al fracaso de la última apelación del preso. Sin embargo, el periodo que se solicita un nuevo juicio o un indulto está exento de este reglamento. Por lo tanto, en la práctica, la estancia media en el corredor de la muerte es de entre 5 y 7 años. Pero para algunos, la estancia se prolonga más de 30 años. Sadamichi Hirasawa murió de causas naturales a la edad de 95 años después de esperar su ejecución durante 32 años. Tras el fracaso de la apelación final de proceso a la Corte Suprema, los registros de todo el juicio se envían a la oficina de la Fiscalía. Con base en estos registros, el fiscal jefe de la oficina de la Fiscalía compila un informe para el Ministerio de Justicia. Este informe es examinado por el oficial de la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia. Se plantea la posibilidad de indulto y o nuevo juicio, así como los posibles problemas legales que exigen un examen antes de la ejecución sea aprobada. Este oficial es por lo general de la oficina de los fiscales. Una vez satisfecho, el oficial escribe una propuesta de ejecución que tiene que pasar por el proceso de aprobación de la Oficina de Investigación Criminal, la Oficina de Libertad Condicional y Corrección de la Mesa. Si el condenado demuestra estar mentalmente incapacitado durante este proceso, la propuesta es devuelta a la Oficina de Investigación Criminal. La aprobación final está firmada por el Ministerio de Justicia. Una vez firmada la aprobación final, la ejecución se lleva a cabo en el plazo de 1 semana. Por el reglamento de la sección del Código Penal 71, inciso 2, la ejecución no puede tener lugar en un día festivo, sábado, domingo o entre el 31 de diciembre y el 2 de enero. La fecha de ejecución se mantiene en secreto incluso la familia de los condenados y la familia de la víctima. Los condenados a muerte se encuentran dentro de los centros de detención de Sapporo, Sendai, Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka. Takamatsu es la 8ª ciudad con sede de la Corte Suprema, pero por razones inexplicables, el centro de detención Takamatsu no está equipado con esta cámara de ejecución. Por consiguiente, las ejecuciones administradas por el Tribunal Superior de Takamatsu se llevan a cabo en el centro de detención de Osaka. Debido a que están en espera de su ejecución, los condenados a muerte no están clasificados como prisioneros por el sistema judicial japonés. Los reclusos carecen de muchos de los derechos reconocidos a otros prisioneros japoneses. Se les mantiene bajo régimen de incomunicación y se les prohíbe la comunicación con sus semejantes. Se les permiten 2 periodos de ejercicio a la semana. No se les permiten televisores y solo pueden poseer 3 libros. Las visitas tanto por familiares como por representantes legales son poco frecuentes y supervisadas de cerca. Las ejecuciones se llevan a cabo en la horca y el fusilamiento en una cámara de muerte es el centro de detención. Cuando una orden de muerte se ha emitido, el condenado es informado en la mañana de su ejecución. A los condenados se les da la posibilidad de elegir su última comida. La familia del preso y los representantes legales no son informados hasta después
Desde el 7 de diciembre de 2007, los funcionarios publican los nombres, la naturaleza del delito y las edades de los presos ejecutados. A finales de enero de 2009, había 95 personas en esperas de ser ejecutados en Japón. Los presos que serán ejecutados son llevados a la sala de la muerte, un conjunto de salas donde se realizará el proceso de ejecución. Entre estas salas hay una en la que el reo puede escribir un testamento y otra en la que puede tener un encuentro con un asesor espiritual. La sala donde se realiza la ejecución consiste en una habitación cuadrada de pequeño tamaño con paredes de madera y un cuadrado rojo en el suelo, que delimita la trampilla para la que caerá el condenado. El preso es colocado sobre la trampilla y una larga soga que cuelga del techo se le coloca en el cuello. A continuación, en la sala contigua, 3 verdugos pulsarán cada uno un botón, pero solo uno de ellos accionará la trampilla. De este modo, no pueden saber cuál de ellos es el que ha accionado la trampilla y ha matado al preso. Esto con el fin de evitar el remordimiento que puede conllevar. Una vez el botón es pulsado, la trampilla se abre y el preso cae a un sótano ubicado debajo. La caída es detenida por la soga que provoca una muerte inmediata por ruptura de cuello y asfixia. La pena de muerte es ampliamente apoyada por el público japonés. Un estudio de 1999 del gobierno encontró que el 79,3% de la población lo apoya. En 34 encuestas realizadas entre 1953 y 1999, el apoyo a la pena de muerte nunca ha caído por debajo del 50%. En un ensayo de 2003, un fiscal de Tokio presentó a la corte una petición con 76,000 firmas como parte de un caso con sentencia de muerte. Entre 1989 y 1993, 4 de los sucesivos ministros de justicia se negaron a autorizar las ejecuciones. Hasta entonces, los grupos de campaña para poner fin a la pena capital eran marginales, pero se unieron en una organización llamada Foro 90. A diferencia de los Estados Unidos, donde el gobernador de un estado puede emitir un perdón por cualquier crimen de estado y el presidente puede perdonar un delito federal, en Japón, el ministro de Justicia tiene que firmar sentencias de muerte. No es raro que un ministro de Justicia no firme órdenes de ejecución por convicciones políticas o religiosas o antipatía personal a la familia de sentenciados a muerte. Esto ha provocado cierto debate en Japón, acusando a los ministros de justicia de descuidar su función pública. Por ejemplo, Seiken Sugiura, ministro de Justicia entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, y seguidor de la escuela budista de la Tierra Pura, declaró públicamente el 31 de octubre de 2005 que no iba a firmar órdenes de ejecución. Dijo que, desde el punto de vista de la teoría de las civilizaciones, creo que la tendencia general desde una perspectiva a largo plazo será el de avanzar hacia la abolición. Unas horas más tarde se retractó de la declaración diciendo que representaba sus sentimientos como individuo y no se hizo en relación con las obligaciones y responsabilidades de un ministro de justicia que debe supervisar el sistema jurídico. Sin embargo, nunca estuvo de acuerdo con las ejecuciones como ministro de justicia. Los partidos dicen que la pena capital se aplica con poca frecuencia y solo a aquellos que hayan cometido los crímenes más graves. En el debate de 1956, el asesino en serie Genso Kurita, que también llevó a cabo violaciones y necrofilia, fue citado por la Dieta como un ejemplo de un asesino extraño. Sin embargo, el escaso número de ejecuciones es debido a la rareza de los crímenes extremos en la sociedad japonesa y no a causa de una falla de voluntad de las autoridades para llevar a cabo las ejecuciones. Cuando se reanudaron las ejecuciones en 1993, hubo un aumento de delincuencia en la calle en los años posteriores a la década de 1990. Se han endurecido las actitudes entre el público y la judicatura. Desde 1999 ha habido una serie de casos en los que los delincuentes condenados a prisión perpetua se les ha dado la pena de muerte después de que la Fiscalía apelara con éxito a los tribunales superiores. El 18 de marzo de 2009, un tribunal de distrito condenó a muerte a 2 hombres por el asesinato de Riei Sogai.
Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.